Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de práctica en el componente Estudios Sociales para la Prueba Nacional Estandarizada en Secundaria. Vamos a iniciar con la lectura de la primera de las preguntas. Primero, recordar e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones. Vamos a iniciar con la lectura de la primera de las preguntas. Lea la siguiente información. La Guerra Fría, que se enseñoreó del mundo tras la segunda oleada de la Revolución Mundial, fue una confrontación de pesadillas, estuvieran o no justificados. Los temores que existían en el este y en el oeste formaban parte de la era de la Revolución Mundial, nacida en octubre de 1917, historia del siglo XX, del historiador británico Eric Hobsbawm. De acuerdo con la información anterior, entre los factores que originaron la denominada Guerra Fría, se puede enumerar. Vamos a leer cada una de las opciones, son tres. Opción A, la situación caótica que existía en Europa y Asia posterior al triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Opción B, el triunfo del socialismo en la URSS que permitió la consolidación del Partido Comunista Soviético. Y la opción C, que la Sociedad de las Naciones fracasará al no permitir el ingreso de los Estados Unidos de América. Bueno, recordar entonces que la Guerra Fría marcó una época posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, unos años, 2 años máximo posterior, inicia lo que se conoce como la Guerra Fría. En este caso, como se indica acá en el texto, los temores que existían en el este, los dos bandos, en el este y el oeste hace referencia al capitalismo, al mundo occidental, a los Estados Unidos de América, sus aliados, y el este hace referencia a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sus aliados, Alemania Oriental, por ejemplo, entre otros. Y existía un temor muy grande en la población y entonces, con la información que hay en el texto que se describe acá, de acuerdo con esta información, entre los factores, o sea, una causa que origina la denominada Guerra Fría, vamos a enumerar la situación caótica que existía en Europa y Asia posterior al triunfo de en la Segunda Guerra Mundial. La opción B, el triunfo del socialismo en la URSS, que permitió la consolidación del Partido Comunista Soviético. Y la opción C, que la Sociedad de las Naciones fracasará al no permitir el ingreso de los Estados Unidos de América. Bueno, sucede que no es la Sociedad de las Naciones la que no permite el ingreso de los Estados Unidos de América, sino que el Congreso de los Estados Unidos no acuerpa a su presidente, Wilson, para formar parte de la Sociedad de las Naciones. Fue uno de los fracasos, grandes fracasos, además de que no logró evitar la Segunda Guerra Mundial. Recordar que la Sociedad de las Naciones forma parte de las consecuencias a nivel político, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial. Esa no podría ser una opción correcta porque además de que es incorrecto, como ya explicamos, además de eso, no tiene nada que ver con el texto. En este caso, o la opción A o la opción B. Vamos a leer de nuevo la opción A. Dice la situación caótica que existía en Europa y Asia posterior al triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este caso vean que el texto no habla necesariamente de eso, sino de un temor enorme y que todo esto había nacido posterior al triunfo en octubre de 1917 de la Revolución Bolchevique, la consolidación del socialismo en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la consolidación del Partido Único del Partido Comunista Soviético. Entonces, en este caso, la opción correcta, porque así se indica en el texto y porque además fue un factor que originó lo que más adelante se denominó Guerra Fría, es la opción B. Nosotros la seleccionamos y la enviamos. El sistema está programado con la respuesta correcta en cada caso y nos lo va a indicar. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta número 2. Lea la siguiente información. La división del mundo o de una parte del mismo en dos zonas de influencia que se negoció en 1944-45 pervivió. Durante 30 años, ninguno de los dos bandos traspasó la línea de marcación fijada, excepto en momentos puntuales.
Ambos renunciaron al enfrentamiento abierto, garantizando así que la Guerra Fría nunca llegaría a ser una guerra caliente. Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. En este caso, de acuerdo con la información anterior, se puede inferir que el alcance y la rivalidad a nivel geopolítico entre ambas potencias, la opción A, definió para siempre el futuro de la humanidad en el siglo XXI, estaba claramente determinado, ya que en la mayor parte de los escenarios no hubo un escalamiento de la situación. La opción C no alcanzó niveles de riesgo porque ambos se sentaron a negociar por los intereses comunes. Entonces, vean que el texto entonces habla de la división del mundo, que incluso se planificó en dos zonas en el momento finales de la Segunda Guerra Mundial. 1944, 1945, recordar que la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. Entonces, momentos antes ya se habían sentado las principales potencias del mundo a dividirse. Y durante 30 años que eh, se extendió poco más la Guerra Fría, lo que se conoció como Guerra Fría, los dos bandos, el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos de América, y el bloque socialista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no traspasó la línea de demarcación. O sea, había un límite que se podía permitir para que esta Guerra Fría nunca se desencadenara en una guerra caliente, en una guerra letal para los intereses de toda la humanidad por el tipo de armas con que contaban los países. Excepto, obviamente, hubo momentos calientes, momentos puntuales dentro de este proceso histórico denominado Guerra Fría, que sí hubo un cruce de la línea. Y ambos renunciaron, como se indica acá, al enfrentamiento abierto. Entonces, se puede inferir que el alcance y la rivalidad a nivel geopolítico entre ambas potencias definió para siempre el futuro de la humanidad en el siglo XXI. Bueno, esto no habla del siglo XXI y recordar que ya para el siglo XXI la Guerra Fría no era un conflicto latente, ya no existía, que por supuesto todavía había algunas manifestaciones de Guerra Frías en ciertos lugares del mundo, pero no en el siglo XXI y no definió para siempre el futuro de la humanidad en el siglo XXI. Entonces la opción A deberíamos descartarla. La opción B estaba claramente determinado, ya que en la mayor parte de los escenarios no hubo un escalamiento de la situación. Sí, eso es lo que nos quiere indicar el texto, que los países que lideraban este proceso, este conflicto, que se conoció con el nombre de Guerra Fría, conocían claramente los puntos, los límites hasta donde podían llegar y eso estaba claramente determinado. Entonces se evitaron situaciones que podrían ser lamentables para la humanidad. Entonces podría ser eventualmente la respuesta correcta. La opción B la seleccionamos, pero antes, recordar siempre tenemos que leer todas las opciones para, por más seguros que estemos que podría eventualmente una ser la respuesta correcta, hay que leer todas las opciones. La opción C no alcanzó niveles de riesgo porque ambos se sentaron a negociar por los intereses comunes. Bueno, no, sí hubo niveles de riesgo, ya que acá se indica que hubo momentos puntuales en donde no se respetó y se traspasaron los límites, pero por dicha no se logró, salvo en países del tercer mundo que sí sufrieron lamentablemente procesos de invasión de uno o de otro bando y que desencadenaron pérdidas humanas, económicas, materiales, entre otros ambientales incluso, por ejemplo, Vietnam, Afganistán, países de América Latina, entre otros, pero sí, nunca entre ambas potencias. Entonces la opción C la debemos descartar porque no fue lo que sucedió. Si la opción B la seleccionamos, la enviamos y continuamos. Muy bien, vamos a la pregunta 3. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en el componente estudios sociales, al igual que en el componente educación cívica, hay disponibles prácticas para que se puedan preparar de una mejor manera, explicaciones, también explicaciones de cada uno de los temas en un curso. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que sus encargados legales, padres, madres de familia me pueden escribir si gusta adquirir, que le brinde la información de alguna de las opciones disponibles a un excelente precio. Vamos a continuar, vamos a la pregunta número 3, vamos a leerla. La siguiente información dice, la economía de guerra les facilita una posición cómoda
a decenas de miles de burócratas vestidos de uniforme o de paisano que van a la oficina cada día a construir armas atómicas o a planificar la guerra atómica, a millones de trabajadores cuyos puestos de trabajo dependen del sistema de terrorismo nuclear, a científicos e ingenieros pagados para buscar la solución tecnológica definitiva que proporcione una seguridad absoluta, a contratistas que no quieren dejar pasar la ocasión de obtener beneficios fáciles, a guerreros intelectuales que venden amenazas y bendicen guerras. De acuerdo con la información anterior, se evidencia el impacto de la Guerra Fría en la vida cotidiana de las personas, ya que, opción A, los salarios de los militares eran hasta 10 veces superiores a los demás empleos, sobre todo en los Estados Unidos de América. La opción B, la tecnología era la mejor herramienta para superar a los enemigos en todos los ámbitos de la sociedad. La opción C, miles de empleos se mantenían gracias al impulso que ambas potencias le daban a la carrera armamentista y al terror infundado. Entonces veamos que el texto nos habla de que existía una economía de guerra durante la época de la Guerra Fría, recordar 1947, 1991, que se da el proceso de desestructuración del bloque soviético, de lo denominado como socialismo real, y se da la caída del bloque soviético posteriormente, que se conoce con el nombre de desestructuración. En este caso, en esos años, fue clave siempre el miedo, el terror que se infundió y una economía de guerra en donde ambas potencias, pero sobre todo los Estados Unidos de América, gastaban ingentes, enormes cantidades de dinero en producir armas, en tener todo un equipo de políticos, de burócratas, eh, de empresas privadas al servicio de la economía de guerra, de parte militar, por ambos bandos. Eso fue así, sobre todo, como indicamos, en Estados Unidos. Pero vean que el texto no habla de que los salarios de los militares eran hasta 10 veces superiores, podrían ser hasta más, pero el texto no lo menciona. Entonces, ese no es el impacto que se evidencia en el texto y que fue un impacto para la vida cotidiana, para la cotidianidad, para lo que día a día los seres humanos, las personas vivían en esta época histórica de la Guerra Fría. Entonces la opción A no, la descartamos. La tecnología era la mejor herramienta para superar a los enemigos en todos los ámbitos de la sociedad. Sí, vean que eso se menciona en el texto, que la idea en esta época histórica fue representar a la economía de guerra, y sobre todo trabajar en la parte tecnológica para superar, crear un arma, algún aparato, algo que le diera la certeza absoluta a ese país de que podía arrasar con su enemigo, que podía superarlo de manera total. Por tanto, parece ser la respuesta correcta, pero no, porque no es lo que afecta necesariamente en la vida cotidiana, sino que gracias a esta economía de guerra, gracias a este temor infundado, a este miedo, a este terror, eh, a esta propaganda que existía por ambos bandos, es que hay miles de empleos que se mantenían gracias al impulso que ambas potencias le daban a la carrera armamentista y al terror infundado que se quería generar, y que era lo que en realidad afectaba la vida cotidiana de las personas. La opción C, la respuesta correcta, nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 4. Vamos a leerla. Lea la siguiente información. Lea la siguiente información. La Guerra Fría entre los dos bandos de los Estados Unidos y la URSS, con sus respectivos aliados, que dominó por completo el escenario internacional de la segunda mitad del siglo XX, fue sin lugar a dudas un lapso de tiempo así. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. De acuerdo con la información anterior, se evidencia el impacto que tuvo la Guerra Fría en la vida cotidiana de las personas. En este caso, vamos a leer la opción A. Dice, porque las armas nucleares fueron puestas en producción por al menos 50 países a nivel mundial. La opción B, al infundir el miedo y terror ante una escalada militar que provocara una nueva guerra y el fin de la humanidad.
La opción C, ya que muchos seres humanos murieron en conflictos en el denominado tercer mundo, como Vietnam y Afganistán. Vamos a comentar lo que se menciona en el texto. Y vean que se menciona que ambos bandos, tanto los Estados Unidos de América como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dominó el escenario internacional posterior a la segunda mitad del siglo XX, es decir, desde 1950 en adelante. Y en este periodo histórico hubo generaciones enteras, es decir, que miles y miles de personas crecieron bajo la amenaza infundada y latente, es decir, que estaba ahí todos los días, de que podía haber un conflicto nuclear global en cualquier momento y que eso iba a hacer que la humanidad desapareciera por completo debido al potencial de destrucción que tenían ambos países y sus aliados en el mundo. Esto genera un impacto partir de esta información, esto genera un impacto en la vida cotidiana de las personas. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, la opción A no, porque bueno, hoy día ni siquiera 50 países, si hay lamentablemente países que cuentan con armas nucleares, y, pero no son 50, son alrededor de 10 países y eso además no se menciona en el texto. Entonces, la opción A no es la respuesta correcta. La opción B, al infundir el miedo y terror ante una escalada militar que provocara una nueva guerra y el fin de la humanidad. Sí, ese era el mayor temor que existía. Eso fue algo que movilizó eh, la vida cotidiana de las personas, su sentir, su día a día, la noticia, los periódicos, los distintos medios de comunicación que existían en ese preciso momento y que tuvo un impacto lamentable. La opción C es una afirmación correcta porque sí sucedió esto. Muchos seres humanos murieron en conflictos que se desarrollaron en lo que se denominó tercer mundo, y, por ejemplo, los dos países que se enumeran acá, primero Vietnam, que fue invadido por los Estados Unidos de América, y Afganistán, que tuvo la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos países sufrieron, pero no es lo que se menciona en el texto, no es lo que se menciona en el texto, eh, y es, por tanto, la opción B que ya habíamos indicado, y ese fue el impacto que tuvo la Guerra Fría en la cotidianidad de las personas, específicamente con la información que hay en el texto. Pues vean que es muy importante leer con cuidado el texto para poder extraer esa evidencia que nos consulta. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Continuamos, vamos a la pregunta número 5. Lea la siguiente información. Dice la Guerra Fría, que sí procuraba estar a la altura de su propia retórica de lucha por la supremacía o por la aniquilación, no era un enfrentamiento en el que las decisiones fundamentales las tomaban los gobiernos, sino la sorda rivalidad entre los distintos servicios secretos reconocidos y por reconocer, que en Occidente produjo el fruto más característico de la tensión internacional, las novelas de espionaje y de asesinatos encubiertos. Historia del siglo XX. De acuerdo con la información anterior, se infiere, es decir, que a partir de esta información se obtiene algo, una idea, la rivalidad a nivel geopolítico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética alcanza la opción A. Su punto decisivo no exclusivamente en el plano político, sino en las operaciones clandestinas de ambos bandos. La opción B, la operación de redes secretas solamente en el bloque capitalista. La opción C, un sistema bipolar de competencia en distintos ámbitos de la sociedad. Vamos a comentar lo que se menciona en el texto. Vean que dice que la Guerra Fría, que fue algo muy característico en la segunda mitad del siglo XX, mostró siempre, la idea siempre fue mostrar esa supremacía, ese poder para aniquilar al enemigo, y que en este proceso de retórica, de discurso, los gobiernos toman acciones y entre esas acciones están los servicios secretos, sobre todo que operaron en Occidente, pero no exclusivamente en Occidente. También hubo servicios secretos en el bloque socialista y que generaron un momento de tensión internacional, además de las novelas de espionaje y de asesinatos, que fue también una norma en esta época histórica. Entonces, la opción B deberíamos descartarla porque la operación de redes secretas solamente en el bloque capitalista no es correcto. Eso no es lo que se infiere del texto anterior. Un sistema bipolar de competencia en distintos ámbitos de la sociedad. Bueno, sí, recordar que en esta época histórica,
entre las características, entre las manifestaciones que tiene la Guerra Fría, es que hay un sistema bipolar, es decir, de dos polos, por un lado el bloque socialista al este y por el otro el bloque socialista, perdón, el bloque capitalista al oeste con Estados Unidos de América y sus aliados. Pero no es específicamente lo que se menciona en el texto ni esa competencia. Sí, la opción A, su punto decisivo no exclusivamente en el plano político, sino en las operaciones clandestinas que existían por ambos bandos. Eso es lo que se infiere de esta rivalidad existente entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que alcanzó su punto decisivo en ese aspecto. Muy bien, seleccionamos, enviamos y verificamos. Excelente, continuamos. Vamos a la pregunta 6. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en secundaria, en el componente estudios sociales, al igual que en el componente educación cívica, hay dos opciones disponibles para estudiar, para prepararse y sobre todo para practicar. En este caso, acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que sus encargados legales, padres, madres de familia me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una mejor manera a la prueba. Vamos a continuar, vamos con la lectura de la pregunta número 6. Dice la siguiente información. En efecto, la descolonización de la India en 1947 creó 15 millones de refugiados que se vieron obligados a atravesar las nuevas fronteras constituidas entre la India y Pakistán en ambas direcciones, sin contar los 2 millones de personas que murieron en la guerra civil que siguió. La guerra de Corea, otro corolario de la Segunda Guerra Mundial, produjo unos 5 millones de coreanos desplazados. Uno de los aspectos más trágicos de esta catástrofe es que la humanidad ha aprendido a vivir en un mundo en que la matanza, la tortura, el exilio masivo ha adquirido la condición de experiencias cotidianas que ya no sorprenden a nadie. Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. De acuerdo con la información anterior, se evidencia que los procesos de descolonización en el continente asiático han generado impactos, opción A, en la vida cotidiana de las personas, ya que los aspectos como la violación de los derechos humanos se presentan en el siglo XXI. La opción B, que desencadenaron nuevas guerras a escala regional y global con ingentes pérdidas de vidas humanas. Y la opción C, que se traduce en ganancias monetarias para sus países porque exportan mano de obra a otras regiones de Asia y el mundo. Entonces, vean que habla de las catástrofes que ocasionaron estos procesos de descolonización en el continente asiático. Específicamente menciona dos casos, India, Pakistán y la península de Corea. Y que de estos aspectos trágicos hoy día la humanidad sigue sufriendo la matanza, la tortura, el exilio masivo que conviven en el día a día de los seres humanos, no solo en el continente asiático, pero bueno, específicamente se menciona ejemplos del continente asiático. Entonces, de acuerdo con la información anterior, se evidencia que los procesos de descolonización en el continente asiático han generado impactos. Vamos a leer la opción B, perdón, que desencadenaron nuevas guerras a escala regional y global con ingentes pérdidas de vidas humanas. Bueno, no desencadenaron nuevas guerras a escala global. Sí han existido guerras, lamentablemente, a escala regional en la zona, pero no a escala global. Entonces, no es lo que se evidencia de la información. La opción C, que se traduce en ganancias monetarias para sus países porque exportan mano de obra a otras regiones de Asia y el mundo. En este caso, no es lo que se evidencia en el texto, no son los impactos que se han generado en el día a día, ni lo que se menciona sobre todo al final del texto, sino que hay un impacto en la vida cotidiana de las personas, ya que aspectos como la violación a los derechos humanos se siguen presentando hoy en el siglo XXI en distintas regiones del continente, en este caso el continente asiático, y sería, por tanto, la respuesta correcta. Muy bien, seleccionamos, enviamos. Excelente, continuamos a la pregunta número 7. Lea la siguiente información. Eran las abuelas de Plaza de Mayo las que arriesgaban sus vidas protestando en las calles, recolectando información sobre desaparecidos y dándose la tarea de buscar a la niñez tomada de padres o madres comunistas o socialistas y restituirlos con sus debidas familias o los sobrevivientes de las.
Fueron estos movimientos sociales los que mantuvieron la memoria colectiva de los horrores vividos durante las dictaduras, demandando justicia por las violaciones de derechos humanos. Maite Loría, Seguridad y Violencia en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, Militarismo y Guerra Fría. De acuerdo con la información anterior, se evidencia que las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina lucharon en contra de la dictadura militar de su país y sobre todo demandando justicia y respeto a los derechos humanos. La opción B, sostuvieron un apoyo muy marcado de la junta militar que gobierna en dicho país. La opción C, hasta que la dictadura militar les concedió cargos públicos para que pudieran buscar a sus desaparecidos. Bueno, en este caso, el texto nos habla de las abuelas, a madres y abuelas de Plaza de Mayo, esto en Argentina, que fueron un símbolo de resistencia, de defensa de los derechos humanos para contra la dictadura militar, la junta militar que gobernó en Argentina, sobre todo a finales de la década de 1970 y hasta mediados de la década de 1980, una época histórica muy dura en el país de América del Sur, y que ellas sostenían esta lucha por derechos humanos, por recordar, por hacer memoria de este proceso lamentable que no solo le correspondió a Argentina vivir, sino a varios países de América del Sur y de Centroamérica. En este caso, eh, se evidencia que las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina lucharon en contra de la dictadura militar de su país, sobre todo buscando justicia y respeto a los derechos humanos. Sostuvieron un apoyo muy marcado, no estaban más bien en contra, incluso fueron muchas perseguidas, perdieron la vida, carceladas también por la junta militar. Y tampoco se les concedió ningún cargo público, por tanto no corresponde ni la opción B ni la opción C, sí la opción A que nosotros seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar a la octava, última pregunta de esta práctica de la prueba nacional estandarizada en componentes de estudios sociales. Vamos a prestar atención a la lectura, recordar antes que si se están preparando para la prueba en secundaria, prueba nacional estandarizada en componentes, estudios sociales, educación cívica, hay dos opciones disponibles que incluyen prácticas, que incluyen videos donde se describen cada uno de los temas, se explican. Acá abajo, una descripción del video que da el número de teléfono al que encargados legales, padres, madres de familia me pueden inscribir si gustan adquirir alguna de esas opciones disponibles. Vamos a leer la pregunta. Dice el siguiente texto. Lo novedoso era que probablemente por primera vez en la historia del capitalismo, sus fluctuaciones parecían poner realmente en peligro al sistema. Más aún, en importantes aspectos parecía interrumpirse su curva secular ascendente. Historia del siglo XX, de acuerdo con la información anterior, se evidencia una implicación del modelo capitalista sobre la cotidianidad de los seres humanos. Y la opción A es precisamente el poderío militar que lograba alcanzar los países bajo sistema capitalista. La opción B fue las crisis económicas y depresiones que sucedieron de manera periódica sobre lapsos de tiempo. Y la opción C se debe a que no pudieron competir con las condiciones imperantes en los sistemas socialistas. Bueno, en este caso, vean que el texto habla de una novedad que tuvo el capitalismo, que fue sus fluctuaciones. Sus fluctuaciones quiere decir sus variaciones. Quiere, por ejemplo, puede decir que podía tener periodos de crecimiento enormes, muy grandes, pero también caídas, crisis, depresiones que generaban obviamente un impacto en el sistema y sobre todo en la cotidianidad de las personas, desempleo, miseria, hambre, pobreza, etc. Esto era lo que eh, interrumpía su curva ascendente y obviamente generaba caos. De acuerdo con la información anterior, se evidencia una implicación, es decir, una consecuencia. Esta palabra quiere decir una consecuencia del modelo capitalista sobre la cotidianidad de los seres humanos y dice que es precisamente el poderío militar que lograba alcanzar los países bajo sistema capitalista. Bueno, no, el texto no nos habla de esas fluctuaciones, habla de que crecían y que caían sobre periodos históricos. Entonces, sería más bien la opción B la correcta, fue las crisis económicas, las depresiones que sucedieron de manera periódica sobre diferentes
lapsos de tiempo. La opción correcta, la opción C la leemos, se debe a que no pudieron competir con las condiciones imperantes en los sistemas socialistas. Tampoco, no es lo que habla en el texto. Vean que el texto habla de fluctuaciones, esas enormes variaciones entre ascenso, ventajas, crecimiento enorme y caídas. Entonces sería la opción B, nosotros la seleccionamos, la enviamos y de esta manera estamos llegando al final de esta práctica de la asignatura del componente Estudios Sociales para la Prueba Nacional Estandarizada en Secundaria. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.